Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, en esta reflexión del Evangelio del día 18 de noviembre de 2025. Seguimos con las buenas noticias. Hoy el Señor nos toca nuestros corazones y nos envuelve con un amor tierno, con un amor de padre, un amor de hermano, con un amor de mucha piedad, como lo vemos hoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10, cuando Zaqueo quería ver a Jesús y se le dio toda la oportunidad, y Zaqueo no desaprovechó, sino que en ese momento, cuando Jesús estaba en su casa, se convirtió y volvió 4 veces más a los pobres, y al que ha defraudado devolvió la mitad de sus bienes. ¡Qué alegría! Cuando nosotros nos envolvemos en las cosas de Dios, tenemos que dar lo mejor al Señor. El 100 por 1 tenemos que cosechar para dar el tiempo necesario. Bienvenidos. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto de muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Quería obligarlos a comer carne de puerco, y para ello le abría a la fuerza la boca. Pero él, prefiriéndose una muerte honrosa y una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia su suplicio. Como debía hacer lo que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún o cosas de la vida. Los que precedía aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara a traer carne permitido y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey. Así podría librar de la muerte, encontrar benevolencia a la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde el niño y, sobre todo, digno a la ley santa dado por Dios, respondió enseguida: envíame al sepulcro, pues no es digno de mi edad, es engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha de pasado al paganismo, y así por miedo a perder el poco tiempo, la vida que me queda, y finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Por eso sería manchar y deshonrar mi vejez, aunque por momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto, ni me librara de la mano del omnipotente. En cuanto si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años, y dejaré a los jóvenes de un gran ejemplo, para que aprendan a arrastrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida hacia el sepulcro. Los que lo conducían, considerando arrogante a las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en endurecer su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que puedo librarme de la muerte, pero por respeto a ti
sufro con paciencia, con gusto, y cree crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma. De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino toda la nación un ejemplo memorable de virtud al egoísmo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 3. El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo en cuanto a mí se han levantado, cuántos dice de mí, ni Dios podrá salvarlo. El Señor es mi defensa. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. El Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha. El Señor es mi defensa. Aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó. Al oír atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a jefes, pero la gente pero la gente lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús se levantó y los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó y enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ve qué hermosura esta lectura, empezando con la primera lectura de los Macabeos. Queridos hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos acompañe. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para interpretar y discernir tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Amén y amén. Eleazar era un hombre muy bueno. Desde niño tenía un conocimiento y un respeto, un amor al Señor y conforme a la ley. Pero se le presentó el problema de que debía de comer carne de puerco, dice aquí, ¿verdad? Pero él, por la ley, no le permitía y no quiso comer. Al no comer con una orden del rey, Eleazar tenía que morir, así como se oye. Pero Eleazar dijo, tenía sus grandes amigos que practicaba con el rey, me imagino, ¿verdad? Así como vamos a entender aquí. Y le ofrecieron una carne que no sea de puerco, sino que otra carne para que él pudiera comer, para que el rey dará cuenta que sí comió la carne. Pero ¿qué dijo el hombre? En primer lugar dijo, no, porque no puedo engañar a los jóvenes, no puedo decir que voy a la vida pagana por comer carne, o sea, el ejemplo.
Aquí hay mucho que verlo. Entonces dice él, prefiero morir como debo de morir, a piedradas, como sea, pero no defraudar a mi vejez, a los pocos años que me queda, y defraudar a Dios y a los jóvenes. Y así lo hizo y se fue, ahí sí, a que le quitara la vida voluntariamente por respetar la ley del Señor. Y así quedó, dijo el último versículo, sería el versículo 31. De esta manera Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación un ejemplo memorable de virtud, de heroísmo. ¿Se dan cuenta que cuando uno ama al Señor, deja todo, hace todo lo posible? Pero para esa fe necesitamos nosotros más. ¿Quién va a dar la vida por el Evangelio? Tan solo le dicen ahí, es que no estás hablando bien, es que no estás leyendo bien, bueno, entonces no sigo leyendo el Evangelio. Entonces ya que nadie me quiere, pues no lo voy a hacer. Tan fácil perdemos la fe, tan fácil nos echamos para atrás. O a veces le dicen a uno, mira, a veces llega en algunos, informaciones ahí en las redes sociales, no me interesa tu mensaje. Uno dice, wow. ¿Y qué puede pensar uno? Lo único que piensa es que, bueno, dice el Señor, si a ustedes les rechazan, a mí me rechazan. Es duro. Esta no es un juego. Esta lectura bíblica es palabra de Dios. No es así por hablar, sino que es el mensaje para la salvación. Cuando dice el Señor, cuando Zaqueo se convirtió, entregó todos sus bienes, empezó a decir, lo devolveré la mitad de mis bienes y les restituiré 4 veces más a los pobres. ¿Qué tal? Esta es la salvación que ha llegado en la casa de Zaqueo. Pero para eso nosotros necesitamos una fe, un entrego total. Pero nosotros cuando nos convertimos, pedimos condiciones. Pedimos, si me cae bien lo hago y si no, no lo hago. Si es bueno, hago o no lo hago. Pero realmente no es una conversión total. Cuando vio el Señor que Zaqueo se había convertido, empieza su obra de caridad o su obra de piedad, entonces el Señor dijo, hoy ha llegado la salvación en esta casa. ¡Hala! ¡Qué alegría! Que el Señor que escucháramos de sus propios oídos nosotros, que el Señor dirá, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando ustedes y yo nos convertimos realmente al Señor. Es necesario que Jesús reinará en nuestras vidas, pero tenemos que hacer, ahí sí, abrir el corazón. Ahí sí, creer al Señor. Ahí sí tenemos que sujetar a la palabra del Señor tal y como lo dice. Hemos leído el libro de Macabeos, del segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 18-31. Imagínense, hay personas que rechazan la palabra de Dios que está en Macabeos. No ha llegado la salvación en esa casa. Todos aquellos que no aceptan este libro, no ha llegado la salvación en esa casa. Así de fácil. Porque cuando Zaqueo llegó la salvación es dejar todo y con alegría en el corazón abrió las puertas para el Señor. El comienzo, estoy hablando del final del versículo, ahora quiero empezar por el versículo 9. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Era un jefe, era un hombre
publicano, pero de plata, de mucha plata. Y él tenía la curiosidad de conocer a Jesús. Él tenía el deseo de ver a Jesús. Pero me imagino que había mucha gente, no le dejaba ver. ¿Qué hizo Zaqueo? Mire, perdió todo el orgullo, sino entró en la humildad cuando porque la palabra del Señor llegó ya a la puerta de su corazón. Dejó el orgullo, se subió en un árbol para ver cuando Jesús pasara. Pero qué respuesta, pero qué curiosidad, pero que también qué alegría cuando ustedes y yo nos mira el Señor y nos diga y nos llama: ven, hoy voy a estar en tu casa. ¿Cómo lo vamos a detectar nosotros? Como le pasó a Zaqueo. Fácil. Cuando entramos a la presencia del Señor, el Señor nos va a entablar palabras con nosotros y nos dice cuáles son nuestras debilidades. Allí cuando está entrando el Señor en tu casa, cuando el Señor escuchamos la voz a través de sus ministros, a través del magisterio y la palabra de Dios, para que ustedes y yo abramos nuestro corazón y decimos: Señor, pasa adelante. Como Zaqueo, con mucha alegría, se bajó y recibió al Señor con gran alegría. Pero muchas veces nosotros somos orgullosos. Muchas veces nosotros queremos escuchar al Señor, pero de lejito. Queremos servir al Señor, pero de lejito. No le abrimos totalmente la puerta de nuestros corazones para que el Señor entrara a nuestro corazón. Es difícil. Pero ¿qué podemos hacer? ¿No será que viene el Evangelio cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, es verdad que pocos son los que se salvan? ¿Qué dijo el Señor? Esfuércese por entrar por la puerta angosta. O sea, que hay una apertura de que no todos pueden salvarse. Ojalá que ninguno de nosotros nos quedamos, más bien preparémonos para encontrar con Dios, como lo que le ocurrió a Zaqueo, que el Señor llegó a su casa. Pero hay mucha gente, se nos van a burlar de nosotros y nos van a decir que hemos pecado, pero que también miremos el pecado del ajeno y le criticamos a aquel que dice que ya es cristiano y resulta que sigue haciendo el mal, que es un pecador. No sabemos cuál será su corazón la persona y nosotros lo declaramos que eso es un pecador. Como nos dicen muchos por ahí que los católicos son unos idólatras. No saben lo que dicen, critican mal, no juzgues, dice el Señor, y para que no seas juzgado. Porque ninguno que vive en su vida cristiana, que sea católico o católica, no es idólatra, más bien está en la iglesia de Cristo donde está el Señor. Cuando decía uno de los padres apostólicos o los padres de la iglesia, donde está el Papa, allí está la iglesia del Señor. Donde está el vicario de Cristo, allí está la iglesia del Señor. Así que, queridos hermanos, es bonito tener una conversión y caminar con Dios. Que el Señor los bendiga.